Disculpas, pero bueno, me desestabilicé. Así. Ya, entonces vamos a comenzar. Ya, números racionales. Ya, vamos a ver desde lo más básico a lo más complejo, ¿de acuerdo? Ya, entonces, vamos a tener, ¿qué cosas son los números racionales? Un número racional, no estoy grabando. ¿O sí? Sí, estoy grabando. Ups. Ya, los números racionales son todos los números que se pueden escribir de la forma P partido por Q, donde P y Q son números enteros, ¿de acuerdo? Pueden ser positivo o negativo, y el Q tiene que ser distinto de cero para que esta fracción tenga sentido, ¿no es cierto? O sea, el denominador tiene que ser un número distinto de cero, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el 5 partido por menos 3, este es un número racional, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el numerador es un número entero y el denominador es un número entero, ¿ok? Lo mismo que este otro, ¿ok? 0 partido por 3, ¿será un número racional? Veamos. ¿El numerador es un número entero? Sí, porque es 0, el 0 es un número entero. ¿El 3 es un número entero distinto de 0? Sí, por lo tanto, este número que está acá, que en realidad corresponde al número 0, es un número racional. Este que está acá, el 5 partido por 0, ¿será un número racional? Claramente no. ¿Por qué? Porque el denominador es 0, ¿no es cierto? Y no podemos dividir por 0. ¿Ok? ¿Ya? Es un número indefinido, no está definido. El número 3 es un número racional. ¿Por qué? Porque el 3 lo podemos escribir como 3 partido por 1. ¿El de arriba es un número entero? Sí. ¿El denominador es un número entero? Sí. ¿Ya? El 0,3 también es un número racional. ¿Por qué? Porque lo podemos escribir como 3 partido por 10. ¿De acuerdo? Y así. El 0,3 periódico, acuérdense que este número con decimales es 0,33333, pero este número se puede representar, después vamos a ir en más detalle cómo podemos pasar estos números a fracción. El 0,3 periódico es lo mismo que 3 partido por 9, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿este es un número racional? Sí. ¿Por qué? Porque lo de arriba es un número entero y el denominador es un número entero. El 0,32 periódico, acuérdense que este numerito que está acá es el 0,3222222, también es un número racional. ¿Por qué? Porque se puede escribir como un número entero partido por otro número entero distinto de 0. ¿Ok? Entonces está claro lo que es un número racional. Es un número, es cualquier número que se puede escribir de la forma P partido por Q, donde el numerador es un número entero y el denominador es un número entero distinto de 0. ¿Ya? Entonces, primero vamos a definir un número mixto. Ojo que un número mixto no es que sean números especiales que alguien inventó ni ninguna cosa, es solamente una notación. ¿Ya? Es la representación de un número que se denota de esta manera. O sea, si por ejemplo aparece un número entero y al lado una fracción, esto representa, es una representación de el número que se obtiene al tomar este número entero, multiplicarlo por esto, sumarle el de arriba y dividir el de abajo. Por ejemplo, 5 enteros, un sexto, es la notación que representa el número racional. 6 por 5, fíjense, multiplicamos este por el de abajo, 6 por 5, 30, le sumamos el de arriba y mantenemos el denominador. O sea, sería el número 31 partido por 6. A ver, los invito a tomar la calculadora o el celular y pongan 31 dividido en 6. 31 dividido en 6 es 5,16666666. O sea, 5 enteros, que este que está acá. El resto, a ver, vamos a esto me gustó porque así vamos a aprovechar, voy a aprovechar de que vean que hay algunas cosas que tienen que ver con la materia que ustedes tienen ya estudiada para hoy día. Como por ejemplo, miren, en este mismo numerito, algo que así aprovecho de recordarles algunas cosas. Por ejemplo, 5 enteros, un sexto, como les dije recién, es la representación del número racional, 6 por 5, 30, más 1 partido por 6, o sea, el número racional 31 partido por 6, ¿ya? Este número racional
fíjense, ustedes saben que si tuvieran que pasar de este número a este número mixto, a esta representación, hacen la división, 31 dividido en 6, queda 5, 6 por 5, 30, queda resto 1, ¿cierto? Fíjense que estamos usando el algoritmo de la división. ¿Qué significa esto? Significa que el 31 es lo mismo que 6 por 5 más el resto. Este que está acá es el resto, ¿no es cierto? Este es como el A que usamos en el algoritmo de la división, este es el B, y este es el cociente que lo llamamos Q, y este normalmente lo llamamos R. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, el 31 sextos, va a ser igual a 5 enteros, para pasarlo en notación de número mixto, ponen el resto acá arriba y lo dividen por el número por el cual están dividiendo, por el divisor, que en este caso es B. ¿Se fijan? ¿Ok? Por lo tanto, si uno tiene el número racional escrito como número mixto, lo puede pasar a la notación natural de un número racional, o al revés, si uno tiene acá, puede pasar al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, volvamos a nuestro PPT. Ya, bien. Por ejemplo, y ahora vamos a ver ciertas cosas, recordar en el fondo, porque son como cosas de colegio, pero por si acaso, simplificación y amplificación de fracciones. Por ejemplo, si tenemos la fracción 24 dividido por 36, podemos simplificarla por 2. O sea, dividimos el 24 por 2 y dividimos el 36 por 2 y nos queda 2 tercios, ¿cierto? Y la amplificación de fracciones, si tenemos 2 tercios, la amplificamos por 2, sería multiplicar el numerador y el denominador por la misma cifra, ¿no es cierto? Entonces nos queda 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. ¿De acuerdo? Estas fracciones son equivalentes, dos fracciones son equivalentes cuando al multiplicar cruzado nos dan los mismos números. O sea, 2 tercios, perdón, es equivalente con 4 sextos, o sea, 2 por 6 es 12, y eso es lo mismo que 4 por 3, que es 12. ¿De acuerdo? Propiedades de los números racionales. Primero, es un conjunto infinito, no tiene ni primer ni último elemento, ¿ya? Después, la densidad de los números racionales. ¿A qué nos referimos con esto? Que entre dos números racionales distintos siempre se puede intercalar un tercer número racional. Por ejemplo, ¿qué números existen entre el 0,5 y el 0,6? Oh, un montón, ¿no es cierto? Podrían ser 0,51, el 0,52, el 0,53, etcétera, etcétera. Hay un montón, ¿no es cierto? Y si nos ponemos más exagerados, como dice acá, el 0,501, 0,502, 0,500, ¿me entienden? Entonces hay infinitos números. Ahora, ¿cuáles son los números si tenemos dos números racionales? Por ejemplo, entre dos números racionales, un número racional A y un número racional B, en realidad, en general, entre dos números reales, un número que esté acá, automáticamente el punto medio entre los dos, ¿cierto? El A más B partido por 2. Y al tiro podemos tener uno que está acá. Se fijan, o sea, lo que les quiero decir en el fondo es lo siguiente. Si uno tiene acá menos infinito, más infinito, y tiene un número A y un número B, uno podría ir encontrando fácilmente los números que están entre medio. Por ejemplo, acá al medio estaría, aquí no me deja escribir, el A más B partido por 2, ¿cierto? Uf. Acá al medio, A más B partido por 2. Después toman este número, le suman este, lo dividen por 2, obtienen el del medio. Después toman este, por ejemplo, lo suman con este, obtienen el del medio. Y así sucesivamente se van incorporando y van obteniendo siempre el punto medio, es un número que está entre dos números, en dos números reales cualesquiera. ¿Ya? También tenemos la ley de tricotomía, que nos dice lo siguiente, que entre dos racionales siempre se cumple una de las siguientes relaciones. Si tenemos dos números racionales, siempre vamos a tener, esto en realidad se cumple para los reales también, que A es menor que B, o A es mayor que B, o que A puede ser igual a B. O sea, si uno tiene un par de números racionales, se da una y solo una de estas condiciones, o sea, que uno es menor que el otro, o que el primero es mayor que el otro, o que los números son iguales. No hay otra alternativa,
¿De acuerdo? Ya, entonces lo que les explicaba recién, ¿cuándo nosotros vamos a decir que dos números racionales son iguales o equivalentes? Cuando cumple que al hacer la multiplicación cruzada, o sea, A por D igual a B por C, se satisface la igualdad. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora la relación de orden en los números racionales. Porque para poder comparar dos números racionales, para establecer un orden entre ellos, se sugieren los siguientes métodos. ¿Ya? O sea, bueno, ustedes dicen, pero ¿a qué me hacen hacer esta cuestión si yo uso calculadora nomás y tengo un número racional, lo pongo en la calculadora y veo si es mayor o menor que el otro y estoy al otro lado? Súper bien su análisis, ningún problema, no tengo ningún drama en cuando uno quiere simplificar la vida, digamos, es válido. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes tienen números racionales con letras? ¿Cómo van a poner letras a la calculadora? ¿Mm? ¿Cierto? Entonces, en ese caso, vamos a usar los siguientes métodos. Mire, mire, qué falta de ortografía horrible. Qué vergüenza. Qué emoción. Basta. ¿Es con B larga? Qué vergüenza. Basta. Es que es muy grande, por eso es basta. Como basta ya. Ese fue un súper lapsus. ¿Para No qué se le voy a preocupe, decir? profe. Es No, culpa del que creó los teclados porque puso la no, V con la B estimado. juntas. No, yo me puedo sacar el pillo diciendo que este apunte no es mío, pero en realidad no es mío, pero, Ah, ya. pero la verdad la cosa, que además, como, ¿se acuerdan que les pedí tiempo para, porque tuve que hacer los cambios? No, en serio que no es mío, pero a lo mismo porque contiene la materia. Así que bueno, pido disculpas por eso, o lamentablemente esto que está quedando grabado, espero que no salga de acá. Bueno, lo corregí. Ya, les voy a explicar lo siguiente. Cuando tenemos dos fracciones, fíjense en lo siguiente. Si uno dice, bueno, voy a ver si A partido por B es mayor que C partido por D. Cuando uno, y esto es algo sumamente importante, cuando uno multiplica estos símbolos, cuando uno hace una multiplicación a cualquiera de los dos lados por algo positivo, este símbolo se mantiene. O sea, si uno multiplica por un número que sabe que es positivo, pero si uno multiplica esta expresión por un número que uno sabe que es negativo, hay que dar vuelta a este símbolo. Primera observación importante, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tercio y quiero saber si es menor que 2/5, por ejemplo, o sea, estamos preguntándonos si un tercio es menor que 2/5. Cuando nosotros hacemos la multiplicación cruzada acá, en el fondo, cuando hablamos de multiplicación cruzada, es que en el fondo nosotros lo que estamos haciendo estamos multiplicando a ambos lados por 3 por 5, ¿no es cierto? Que sería 15, ¿sí? A ambos lados. ¿Por qué? Porque nos queda un tercio por 3 por 5 menor que 2/5 por 3 por 5, ¿cierto? Y acá este 3 se simplifica con este 3 y nos queda un 5. Y acá este 5 se simplifica con el 5 y nos queda 6. O sea, de acá, si ustedes se fijan, uno claramente este paso uno no lo realiza cuando sabe que estos números son positivos. Se fijan 5 por 1, 5 y 2 por 3, 6. Y como esto es verdadero, 5 es menor que 6, entonces uno sabe que también es verdadero que un tercio es menor que 2/5. O sea, esto es como la demostración de que un tercio es menor que 2/5. O sea, a mí no me sirve la demostración que uno toma la calculadora y dice 1, perdón, 1 dividido en 3 es 3,33, perdón, 0,33333. Este numerito que está acá, a ver, déjenme usarlo, no sé dónde quedó mi lápiz, se me perdió el lápiz. Se perdió ahí está. Este numerito que está acá es, bueno, 0,333, que es un tercio, y 2 dividido en 5 nos da 0,4, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, el 0,3 es menor que el 0,4, esa es la demostración. No, esa no es la demostración de esto que está acá. La demostración de esto que está acá corresponde a lo que yo acabo de hacer acá al ladito, ¿de acuerdo? Ya. Ya, ahí está mi lápiz. ¿Ok?
Bien. Pero ojo con esto, eso que está ahí arriba, o sea que no me está obedeciendo el lápiz. No, por eso estoy escribiendo así como un montón de cositas. Porque no me está dejando, ya, borrar todo, borrar todo. O sea, uno puede hacer este procedimiento, estimados, en el fondo, multiplicar el d para allá, significa que tengo que multiplicar por este número y tengo que estar segura que este número es positivo y que este otro es positivo, porque de lo contrario tengo que cambiar el símbolo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Fíjense acá, por ejemplo, para saber qué pasa con el 3/4 y el 2/7, cuando multiplicamos cruzados, fíjense, el 4 y el 7 son positivos. Por lo tanto, sin ningún problema, puedo 7 por 3, 21, y 4 por 2, 8. Y uno mira acá y dice, ¿cuál es mayor? ¿Este o este? El 21. Por lo tanto, si este es mayor que 8, significa que este símbolo, ¡pum!, es el mismo símbolo que aparece ahí arriba. ¿De acuerdo? Si 21 es mayor que 8, entonces 3/4 es mayor, es mayor que 2/7. Acá lo mismo, pero fíjense que tienen que tener cuidado que los signos negativos estén arriba. Si apareciera, por ejemplo, en vez de -8 partido por 5, 8 partido por -5, que es el mismo número, ustedes tienen que cerciorarse que los denominadores sean positivos para poder multiplicar cruzado. 6 por 8 nos queda -48, y 5 por -7, -35. Este número es menor que -35, ¿cierto? Por lo tanto, la fracción -8/5 es menor que la fracción -7/6. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es una manera, esa es una forma, pero ustedes tienen que estar 100% seguros que los denominadores son positivos, los dos, para poder multiplicar cruzado. ¿Ok? La segunda forma es cuando uno iguala denominadores. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio donde nosotros tenemos que revisar cómo podemos determinar el orden en el que aparecen estos tres números racionales: el 15/8, el 15 partido por 7, el 15 partido por 9. Este es como facilito, porque en este primer caso los numeradores son todos iguales, ¿no es cierto? Entonces, si es 15 por 1/8, este es 15 por 1/7, 15 por 1/9. ¿Qué es más grande? 1/8, el 1/8, 1/7 y 1/9 los podemos fácilmente ordenar de menor a mayor, ¿cierto? Espérenme, déjenme sacar el lápiz acá. ¿Cierto? Porque el 15 por 1/8, el otro es 15 por 1/7, y el otro es 15 por 1/9. ¿Cierto? Entonces, fíjense, de estos numeritos, ustedes saben que las fracciones, cuando uno escribe una fracción, por ejemplo, 1/8, y aquí voy a aprovechar de ir explicando otras cosas también en paralelo, esto es importante cuando después vamos a meternos a resolver problemas de aplicación. Este es un entero. Cuando uno hace la referencia a una fracción 1/8, en el fondo, ¿qué está haciendo? Estamos tomando el entero, que lo consideramos como este rectángulo, estamos partiéndolo en 8 partecitas iguales. 1, 2. 8 partes iguales, ¿de acuerdo? De forma tal que cada pedacito de estos es 1/8. Este es 1/8, puntitos, puntitos, puntitos. Este es 1/8, ¿cierto? Son puros octavos. ¿Cuántas partecitas como estas conforman el entero? 8 partecitas, o sea, 8 partecitas de 1/8. ¿Se fijan? 8 partes de 1/8 conforman el entero, y el entero corresponde a todo esto. Esto es el entero. La unidad, el entero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, este número 1/8 en el fondo nos está diciendo que de el entero, primero el entero lo dividimos en ¿cuántas partes? En 8 partes. Ahí está. Y de estas partecitas vamos a tomar una sola, o sea, esta. ¿De acuerdo? Si el número fuese 3/8, significa que vamos a tomar 3 partecitas de 1/8. O sea, esta otra
y esta otra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Esto es importante, insisto, para cuando nos metamos a ver problemas de aplicación. Ya. Habiendo dicho eso, por ejemplo, si yo tengo un entero y lo divido en 5 partes, y de estas estoy tomando una de 5 en 5 partes, este numerito será más grande que si tomo el entero y lo divido en 7 partes. A este numerito que me indica que al entero lo dividí en 5 partes. Y esto me indica que al entero lo dividí en 7 partes. ¿Qué es más grande, qué es más pequeño? Este es más pequeño, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque al entero lo dividimos en 7 partecitas y acá lo dividimos solo en 5 partes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, considerando eso, considerando lo anterior, estos números, ¿qué es más grande? ¿Cuál es el que entre un octavo, un séptimo y un noveno? ¿Cuál es más grande? El que está dividido por menos partes, ¿no es cierto? El más grande es un séptimo, ¿cierto? Después viene un octavo y después viene un noveno, ¿cierto? Este es el más chiquitito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si está multiplicado por 15, si está multiplicado por 15, 15, 15, 15, se mantiene obviamente que este es menor que este y este es menor que este. ¿Cierto? ¿Sí? Por lo tanto, si los numeradores son iguales, será mayor la fracción que tenga el menor denominador. ¿Ok? Esto es lo que dijimos acá. ¿Está claro, estimados? ¿O hay alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos ok? Bien. Sigamos. No, me deja la pizarra atrapada. No puedo avanzar. Se dan cuenta que ustedes no lo ven, pero yo me estoy allá, me estoy acercando de a poquito ya. Bueno, en este caso particular, este siguiente ejercicio, cuando ahora los denominadores son iguales, si los denominadores son iguales, es súper fácil visualizar el orden en el que podemos ordenar esto, ¿no es cierto? Porque nos va a quedar el que tiene el A sería menor que C y menor que B, ¿no es cierto? ¿Sí? A menor que C, menor que B. Eso es como obvio, no hay mucho que explicar ahí. Pero ¿qué ocurre cuando los denominadores y los numeradores son distintos? Por ejemplo, en el caso de acá. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer para poder determinar qué orden están estos números? El 2/5, el 6/7 y el 5/6. Podemos notar que los numeradores... Entonces, para realizar lo interior, lo que tenemos que hacer es amplificar por el máximo común múltiplo entre los numeradores y los denominadores. ¿Ya? En este caso particular, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Entre el 5, el 7 y el... Perdón, de los numeradores entre el 2, el 6 y el 5 es el 30, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces nos va a quedar 30 sobre 75, 30 sobre 35 y 30 sobre 36. Aquí claramente se ve cuál es el más pequeño. El más pequeño sería este, A, después continuaría este otro que es C y después B. ¿De acuerdo? A, C, B. ¿Ya? Ya, entonces, para poder comparar dos números racionales, para comparar los decimales, bueno, aquí hay una observación y hay un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el número decimal ahora, para comparar decimales, el 0,212, el 0,212121 y el 0,2 periódico. Esto es muy fácil en realidad. Bueno, vamos a recordar cómo se denotan un número decimal. Esto es la parte entera, esta es la décima, esta se llama la centésima,
esta es la milésima y esta es la 10 milésima. A ver, estos nombres pueden parecer triviales, decir, obviamente nosotros nunca les vamos a preguntar, dígame cuál es a qué representa la milésima, la 10ª o la no sé qué, porque obviamente no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero en un problema del contexto de algún problema de planteo podríamos hacer alusión a un número decimal con esto que está acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en ese escenario es bueno saber los nombres que representa igual que en un número entero la unidad de 1000, la decena de 1000, la centena de 1000, ¿ok? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, claramente en este número, ¿cuál sería el más pequeño? ¿Cuál es el más pequeño? Este, ¿no es cierto? Sería C, después vendría B y después vendría A. ¿Sí? C, no, pues está mal, esto está al revés. El A, ¿cuál es el número que es más chico acá? Ah, no, perdón, no le vi la rayita arriba, como que se me borró acá. Es 0,2 periódico, este es el más grande. El C es el más grande. Después, ¿cuál vendría? Vendría B, ¿no es cierto? Porque este es 0,21, ¿se fijan acá? Y después viene el A, que es 0,212. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, ahora déjenme sacar el lápiz para borrar estos rayones que están apareciendo acá. Ya, los números decimales resultan de la división entre un numerador y un denominador. Por ejemplo, si tomamos A y B en los números enteros, nosotros vamos a tener que al hacer la división nos puede dar un C. Ese puede ser un número entero, un decimal finito, un decimal infinito periódico o un decimal infinito semiperiódico. Los números enteros ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? Serían todos los números enteros negativos, el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, etc. Un decimal finito, por ejemplo, un 3,4. Un decimal infinito periódico, por ejemplo, podría ser el 2,333333. Y un decimal infinito semiperiódico sería un número como el 3,144444, cuando después de la coma hay un dígito que no tiene periodo y otros dígitos sí tienen periodo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es la transformación de un número decimal a una fracción. ¿Ya? Entonces, aquí aparece el resumen de cómo pasamos de un decimal finito a fracción. Se debe escribir, después vamos a ver ejemplos. Se debe escribir el número completo en el numerador sin coma y el denominador con 1 agregado. Ya, por ejemplo, acá. ¿Cómo hacemos para pasar de este número decimal que es finito a fracción? ¿Qué hacemos? Ponemos el número entero, en este caso un 103, y lo dividimos por un 1 y tantos ceros como dígitos aparezcan después de la coma. Dice que hay 1 y ahí está el otro. Un 0, el otro 0. Por lo tanto, el número decimal finito, el 1,03, lo podemos representar como el 103 partido por 100. Si ustedes toman la calculadora y ponen 103 dividido en 100, efectivamente les va a dar eso que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar de decimal infinito periódico a fracción? Por ejemplo, cuando hablamos de decimal infinito periódico, es cuando después de la coma, todo el número que aparece después de la coma tiene una rayita, o sea, se empieza a repetir entero. O sea, este número es el 2,32, 32, 32, 32, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, este número, ¿qué tienen que hacer? Toman el número tal como está, se olvidan de la coma y de la rayita, ponen el número entero, 232. Le restan lo que está delante de la coma, el número que aparezca delante de la coma, en este caso es solamente el 2. Y a esto lo dividen como tantos 9 como dígitos aparezcan debajo de la rayita, o sea, como en este caso un dígito, otro dígito, o sea, 99. Por lo tanto, esto va a ser igual a 232 menos 2, que es 230 partido por 99. De nuevo, ustedes pueden tomar este numerito, usar la calculadora y les va a dar efectivamente
les va a dar efectivamente el 2,323232. ¿De acuerdo? Y después de decimal infinito semiperiódico a fracción, ¿qué tienen que hacer? Miren, por ejemplo, este es un decimal infinito semiperiódico. ¿Por qué? Porque después de la coma, no todo el número está bajo la rayita, digamos, sino que hay una parte que marca el periodo, lo que se repite, y hay otra parte que no se repite. De la misma manera, toman el número entero, en este caso el 1923, le restan lo que no tiene periodo, o sea, el 19 en este caso, sin coma ni nada, lo dividen como por tantos nueves como dígitos aparezcan bajo la rayita, en este caso un dígito, dos dígitos, 99, y tantos ceros como dígitos no estén bajo el periodo después de la coma. O sea, en este caso sería uno solo, ¿se fijan? Por lo tanto, ahí va un 0. Por lo tanto, este número es 1904 dividido por 990. ¿Hay alguna pregunta? No. Ya. Mire, están todos los profesores escribiendo acá, preguntando por esta. Estamos todos en shock, en shock, en shock. Semanas libres. Ya, continuamos. Ya, la operatoria entre fracciones. Primero vamos a tener la multiplicación de fracciones. Y eso es súper sencillo porque en el fondo es, claro, obviamente todos estos denominadores tienen que ser distintos de 0, se multiplica lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y claramente si uno puede, por ejemplo, 3 por 24 es 72, y 6 por 8 es 48, y claramente estos numeritos se pueden simplificar, en este caso por 8, y nos queda 3 medios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado de este producto es 3 medios después de hacer las simplificaciones. Y de la misma manera uno podría simplificar como está acostumbrado en el colegio, no hay ningún problema, y les queda 3 medios. ¿Ya? Ya. Entonces, dice, aquí hay una cosa importante. Hay una cosa importante, dice 3/4 de 120. Aquí hay una cosa que vamos a irnos a la pizarra. Que hay una cosa que tiene que ver con el lenguaje y que va a servir montones. Cuando uno dice, por ejemplo, los 3/5 de 825.000, ¿cuáles son los 3/5? Esto tiene una representación en lenguaje matemático súper rápida, directa y fácil. Los 3/5 de 825.000 son 3/5 de 825.000. Se escribe simplemente así. El D pasa a ser el punto. ¿De acuerdo? Yo siempre trato de hacer los dibujos bonitos, porque como ustedes son de arquitectura, así como que siento que si lo hago feo, como que en general ustedes son muy visuales, entonces por eso yo trato de hacer un esquema visual, que se vea encachado visualmente. El D es el punto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este numerito simplemente lo único que tendríamos que hacer acá, acuérdense que esto es como que estuviera partido por 1, es multiplicar este por este y dividirlo por 5. En este caso particular de este ejercicio, claramente podríamos simplificar esto por 5, ¿no es cierto? Entonces nos queda 825.000 dividido en 5 nos da 1, 2, 3, 4, 5, 16.500. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, y usted dice, profe, pero esto es tan trivial. Sí, súper trivial, pero ¿qué pasa si yo le digo perdón. Si yo les pido, dígame cuántos son los 7/4 de los 8/3 de 2/5 de un millón de pesos. Ah, sí. Te voy a pagar los 7/4 de los 8/3 de los 2/5 de un millón. Entonces dice, oh my God, ¿cuánto es esto? ¿Qué cifra es esta?
no nos complicamos, porque nosotros ya hemos visto que el D es un punto. Entonces dice, bueno, los 7/4 de los 8/3 de los 2/5 de el millón. Y listo. Entonces, fantástico. Puedo simplificar acá varias cosas para no estar haciendo multiplicaciones tan grandes. Por ejemplo, no. 4 por 1, 4 por 2. Y no podemos simplificar nada más tampoco. Pero podemos simplificar el 5 por 1. ¿Y 5 por cuánto nos da un millón? ¿Cuánto es? ¿Un millón dividido en 5? Eso nos da 200.000. 200.000, ¿no es cierto? 200.000. Uno ya como que no piensa así. Y después simplemente multiplicamos todo lo de arriba con todo lo de arriba y todo lo de abajo con todo lo de abajo, ¿no es cierto? Nos va a quedar 200.000 multiplicado por eso, nos da 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien ahí o no? 28.000. ¿O me faltaron ceros? Me faltó un cero, parece. Ahí. Sí, eso mismo, son 2.800.000. 2.800.000 dividido en 3. Esto no es divisible por 3, parece. No. No queda 9, como algo. decimal. Claro, o Sí, sea, sí, sí, un número 9, ya. Pero esta cifra es. ¿De acuerdo? Y alguien dice, bueno, ya, igual me banco esto, pero sí, ¿qué pasa si les pido los atercios de los b-1/5 de los 2/3 de A más B? ¿Qué tal? Buena pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los atercios de los b-1/5 de los 2/3 de A más B? Y uno dice, chao, adiós, me voy. Fue un placer, me retiro, por ejemplo. ¿Sí o no? Pero ustedes no harían eso. Ustedes igual enfrentarían la situación. Hasta me pongo chistosa porque me pongo a pensar que la próxima semana tienen libre, tenemos todos libre. He pasado del shock a la emoción rápidamente. Entonces, no hay problema, te dicen, esto es lo mismo que atercios por, con paréntesis, b-1 partido por 5, por 2/3 de A más B. Y eso es lo mismo que, no hay mucho que simplificar, 2A por b-1 por A más B partido por 45. Y esa es la respuesta. ¿Se fijan qué bonito? Si uno logra, en el fondo esto es la interpretación del lenguaje cotidiano a simbología matemática. ¿Qué les parece? Bonito, ¿cierto? ¿Sí? Ya, sigamos. Ya. Bien. División de fracciones. Para dividir fracciones simplemente mantenemos la fracción de arriba y multiplicamos por la segunda invertida. Por ejemplo, si tenemos 6/7 dividido por 18 partido por 35, mantenemos el 6/7 y multiplicamos por la segunda fracción, la damos vuelta. ¿Se fijan? Queda 35 partido por 18 y al simplificar nos queda 5/3. División de fracciones, simplemente mantenemos la fracción de arriba y multiplicamos por la de abajo invertida. ¿Ya? Ahora la adición y la sustracción de fracciones. ¿Ya? Esta es la fórmula. Por ejemplo, si los denominadores son iguales, mantenemos el denominador y simplemente sumamos o restamos los numeradores dependiendo del símbolo que aparezca acá arriba. Por ejemplo, tenemos acá igual denominador, mantenemos el denominador, tomamos el exponente de arriba, 5 menos 7, nos queda menos 2 partido por 3. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando no son distintos? Sacamos un término que contenga los 3, ¿no es cierto? Entre el 3, el 4 y el 6, que nosotros sabemos que es 12, y simplemente lo que tenemos, a ver, voy a escribir con lápiz mejor, o sea, con el lapicero. 1/3 menos 5/4 más 7 partido por 6.
Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, que un tercio menos 5 cuartos más 7 partido por 6. El mínimo común múltiplo, que es un número entero que contiene al 3, al 4 y al 6, es el 12, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ponemos el denominador 12 y decimos 3 multiplicado por ¿cuánto nos da 12? Por 4. Y 4 por 1, 4. Mantenemos ese signo. El 4 por ¿cuánto nos da 12? Por 3. 3 por 5, 15. Más 6 por ¿cuánto nos da 12? Por 2. 2 por 7, 14. Y después sumamos. Nos queda 18 menos 15. Eso nos da 3 partido por 12. ¿Podemos simplificar estos números? Sí, por 3. 3 por 1 y 3 por 4. Por lo tanto, el resultado de esta operación es un cuarto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ya. Y aquí aparecen problemas de aplicación de números racionales. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros tenemos un problema de planteo que involucra números racionales? Bueno, tenemos que leer primero con calma el enunciado y después ver qué se nos pide, eso es importante, y después ver el mecanismo para resolverlo. Dice, una piscina olímpica se llena completa con 2100 metros cúbicos de agua. Esa es información. Si por el momento el agua que posee representa los 3/10 de su capacidad, ¿cuánta agua debe agregarse para que se llene hasta los 4/7 de su capacidad? Miren qué bonito ejercicio. Veamos. Una piscina olímpica se llena completa con 2100 metros cúbicos de agua. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que nuestro entero, la piscina entera, equivale a 2100 metros cúbicos. Acuérdense, metros cúbicos del volumen, el volumen de la piscina, ¿ya? Si por el momento el agua que posee representa los 3/10 de su capacidad, o sea, 3/10 de la capacidad. ¿Cuál es su capacidad? 2100 metros cúbicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el agua que tiene es 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 630 metros cúbicos. Eso es lo que contiene nuestra piscina. ¿Estamos de acuerdo? De agua. ¿Cuánta agua debe agregarse para que llenar hasta los 4/7 de su capacidad? 4/7 de su capacidad serían 4/7 de 2100, ¿no es cierto? Son 300, serían 1200 metros cúbicos. Nosotros queremos llegar a esta cifra, pero tenemos 630 metros cúbicos, ¿se fijan? ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente sacar la diferencia entre 1200 y 630. ¿Ya? Nos quedan, entonces, ¿cuánto nos faltaría? 570. Exacto, 570 metros cúbicos. ¿Ok? ¿Ya? A ver, en los problemas de planteo, ¿qué hay que tener cuidado? Primero, que la respuesta que uno llegue sea coherente y tenga sentido en el contexto del problema. De repente van a haber problemas de planteo donde nos van a arrojar soluciones que yo las llamo fantasma, porque no son coherentes. Por ejemplo, imagínense que en el desarrollo de un ejercicio estamos hablando de una magnitud y nos da una magnitud negativa. Ese valor simplemente hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque es una solución fantasma que no tiene sentido en el contexto del problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Bueno, aquí sale el desarrollo. ¿Ok? Hay más problemas de aplicaciones. Ahí, bueno, para que ustedes lo trabajen, yo les voy a subir esto. O yo creo que hoy día en la noche les subo este apunte. Eso, así que ahora los voy a liberar para que nos juntemos un ratito más. Voy a pausar la grabación. Ya, ahora vamos a ver algunos ejercicios, algunas consultas. Por ejemplo, una encuesta. Dice, se las voy a leer porque en realidad está escrita. Dice, en un curso compuesto por 22 alumnos, 12 estudian alemán, 11 estudian inglés y 11 francés.
¿Ya? Entonces lo primero es que frente a un problema de encuesta, que es una aplicación de conjunto, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver cuántos son los conjuntos que aparecen en el enunciado, ¿ok? En este ejercicio en particular, cuando uno lea, se fija que aparecen 3 conjuntos, los que estudian alemán, los que estudian inglés y los que estudian francés. ¿Ya? Lo primero es identificar los elementos que están. Segunda cosa importante es en el enunciado detectar si es que hay un conjunto que esté contenido dentro de otro o no. ¿Ya? En el caso particular de este ejercicio todavía no lo leo completo, por lo tanto capaz que tenga que cambiar el dibujo. ¿Ya? Entonces, en un curso compuesto por 22 alumnos, dice, voy a leerlo entero primero para ver si hay alguno de estos conjuntos que esté contenido en el otro. Dice, en un curso compuesto por 22 alumnos, 12 estudian alemán, 11 estudian inglés y 11 francés. 6 estudian alemán e inglés, 7 estudian inglés y francés, 5 estudian alemán y francés, y 12 estudian los 3 idiomas. ¿Cuántos alumnos estudian solo inglés? Esa es la pregunta. Si en el enunciado, por ejemplo, hubiese dicho que todos los que estudian alemán estudian también inglés, claramente el conjunto que representa a los que estudian alemán tiene que estar contenido, o sea, obviamente así, uno dentro del otro conjunto. ¿De acuerdo? Pero no es el caso. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle nombre a cada una de estas regiones, A, B, C, D, E, F, G y H, que van a representar cada uno de los pedacitos, ¿no es cierto? La cantidad de personas que están en cada uno de estas regiones específicas, ¿ya? Dice, hay 22 alumnos en total, por lo tanto, todo nuestro universo les estoy mostrando solo una manera en que podrían hacerlo, que a mí me resulta que esta como que siempre funciona, pero el que lo haga de otra manera igual es válido. A, B, C, D, F, G y H. Son 22 alumnos, ¿cierto? Después dice, voy a escribirla acá abajo mejor porque voy a tener más espacio para que lo resolvamos. ¿Ya? Después, 12 estudian alemán. 12 estudian alemán, o sea que el conjunto, que serían todas estas personas, estudian alemán. ¿De acuerdo? Después, 11 estudian inglés. Inglés, ¿cuál era el conjunto que habíamos dicho en inglés? Voy a cambiarle la letra, voy a ponerle alemán, espérenme. Inglés, el otro era francés. Francés. Ya. Entonces, dice 11 estudian inglés, o sea que el conjunto entero de inglés es 11. Ojo con esto, porque no dice que solo estudian inglés. O sea, sería B más E más C más D, sino que el conjunto entero dice 11 estudian inglés. No dice el enunciado 11 solo estudian inglés, ¿de acuerdo? Porque en ese caso, si dijera solo estudian inglés, sería solamente la región que corresponde a la letra C, ¿de acuerdo? Después dice 11 estudian francés, o sea que el conjunto sería F más E más D más G, ¿de acuerdo? Después, 6 estudian alemán e inglés, alemán e inglés, o sea, sería toda esta región que está acá. Tampoco dice solo estudian alemán e inglés. Si dijera solo estudian alemán e inglés, sería esta región que está acá, que es B. ¿De acuerdo? Entonces dice 6 estudian alemán e inglés. Alemán e inglés, B más E, esto sería 6. ¿Ok? 7 estudian inglés y francés. Inglés y francés. Inglés y francés sería E más D. Siete. 7 estudian inglés y francés. Y después dice 5 estudian alemán y francés. Alemán
Y francés sería F más E. Alemán y francés. Y 2 estudian los 3 idiomas. O sea, los 3 idiomas sería esta región que está ahí, ¿no es cierto? Sería E. ¿Ok? Bien. Esta que está acá corresponde a la información, ¿cierto? Entonces de acá abajo, fíjense, tenemos que E vale 2. ¿De acuerdo? De acá tenemos que F va a ser igual entonces, si esto es 2, sería 5 menos 2, 3. ¿Ya? De acá tendríamos que D vale 7 menos 2, que es 5. Y de acá tenemos que B va a ser igual a 6 menos 2, que es 4. ¿De acuerdo? Esperen un segundo que me acaba de llegar una notificación de la coordinación. ¿Ya? Así que tranquilos. Es de acuerdo a lo que el protocolo está definido hoy en esta prueba. Lo que pase después aún no se precisa. ¿Ya? Ya, vamos a seguir reemplazando. El F es 3, así que tienen que jugársela, obviamente. Tienen que sacarse un 7 en esta prueba. Más D, que es 5, más G de jato, que no lo conocemos, y esto estoy reemplazando acá. F, que es 3, E, que es 2, D, que es 5, G, que no lo conocemos, y esto es igual a 11. Por lo tanto, de acá tenemos que G va a ser igual a 10, por lo tanto 11 menos 10 nos da que G vale 1. Seguimos reemplazando. El B, que vale 4, el E, que vale 2, el C, no lo conocemos, y el D, que vale 5, y esto nos da 11. Por lo tanto, C va a ser igual a 5, 6, 9, 10, 11, por lo tanto C vale 0. ¿De acuerdo? ¿Está bien? 6, 11, sí, C vale 0. Reemplazamos acá y nos queda el A, no lo tenemos, el B, 4, el E, que es 2, el F, que es 3, y esto es igual a 12. Por lo tanto, A vale 5, 9, 12 menos 9 son 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la vale 3. Uf. Y aquí podemos reemplazar acá arriba. Nos va a quedar el A. El A vale 3. B vale 4. C vale 0. D 5. 5. El E es 2. F es 3. G de jato 1. Y H, que no lo conocemos, y esto nos tiene que dar 22. Entonces veamos, nos queda 3 más 4, 7, más 5 son 12, más 2 son 14, más 3 son 17, 18, por lo tanto H vale 22 menos 18, son 4. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Fácil, ¿no es cierto? Sencillo. ¿Sí? Y en el enunciado, ¿dónde estaba? En el enunciado decía, ¿cuántos alumnos estudian solo inglés? ¿Cuánto sería la respuesta a este ejercicio, estimados? ¿Cuántos alumnos estudian solo inglés? Estimados, en este diagrama de Venn, ¿cuáles son los que estudian solo inglés? Sería 0. 0. C, 0. Y eso es todo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Siguiente ejercicio. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas afirmaciones, son verdadera o falsa. Ya. Letra A triángulo B es igual a unión B
menos A unión B menos A intersectado con B. Letra B. Bueno, y obviamente justifique. Si es verdadero hay que probarlo. Justifique. Y si es falso hay que dar un contraejemplo. ¿Ya? Y el conjunto potencia de A inter B. A inter B está contenido en el conjunto potencia de A intersectado con el conjunto potencia de B. ¿Ya? ¿Ok? Entonces veamos. Claramente, cuando hablamos de justificación, si es verdadero hay que probarlo y si es falso hay que dar un contraejemplo. ¿De acuerdo? Entonces veamos primero en la parte A. Tenemos qué cosa es A triángulo B. Nosotros sabemos que perdón, por definición, se supone que si queremos probar que esto es igual a esto, hay una manera, una forma es partiendo de un lado y llegando al otro lado, y después partiendo del otro y llegando a esto, ¿cierto? Miren, así como una ayuda, como una pista, nosotros podíamos hacer el dibujo de esto y el dibujo de esto, pero ojo que eso no es una demostración, es solo para ayudarnos a visualizar el problema y poder visualizar si son iguales o son distintos, porque si son distintos, inmediatamente la idea sería buscar un contraejemplo y no perdemos tiempo intentando hacer la demostración, ¿ya? Esto, insisto, el diagrama de Venn no es una demostración. ¿Qué cosa sería A triángulo B? Voy a poner acá A y acá B.